a Hechos 2024, hoy 31 de diciembre, día en el que se cumplen 25 años de la reversión del canal a manos panameñas. Haremos un recuento de las noticias más impactantes que vivimos este año dentro y fuera de nuestras fronteras, Gustavo. Efectivamente, Maciel, un año que cambió el panorama político del país y el mundo, en el que vivimos incertidumbre climática que fue crucial para la seguridad social panameña y que estuvo lleno de logros deportivos. Noviembre será recordado por muchos. Las fuertes lluvias empañaron las celebraciones del mes de la patria. Muertos, inundaciones y hasta cancelaciones de desfiles se registraron este 2024. En el 2024, las intensas lluvias también dejaron luto y dolor en familias panameñas. Noviembre de 2024 será recordado por muchos y no por la celebración del mes de la patria. Las intensas lluvias dejaron 12 víctimas fatales y más de 300 deslizamientos de tierra a nivel nacional, con 90 sectores afectados por inundaciones, según el Sistema Nacional de Protección Civil. La saturación de los suelos es lo que nos ha llevado a esto. No podemos impedir que el clima esté como esté. Sin embargo, como les digo, por favor atiendan el llamado porque también está en peligro la vida de las personas que están apoyando para salvaguardar a los ciudadanos. Y es importante que obedezcan las instrucciones de las autoridades. Provincias como Veraguas, Chiriquí, Los Santos, Herreras y Bocas del Toro se vieron afectados por la gran cantidad de agua que cayó del cielo. La alerta activó a diferentes estamentos de seguridad y emergencia para dar apoyos en las comunidades afectadas. El 5 de noviembre no se celebró en la provincia de Colón, según un mandato del presidente de la República, José Raúl Mulino. No hay autorización de ningún desfile y he dado instrucciones a las autoridades provinciales donde ha habido esa amenaza. En Antón también vi que el alcalde ordenó un desfile a las 3 de la tarde. Está prohibido. No es no. Y no hay desfile en Antón tampoco, porque no puedo dar excepción de unos sí y otros no. Es parejo para todo el mundo. El sonar de los tambores fue opacado por el sistema de mal tiempo que azotó nuestro país en noviembre de 2024. Germain Cumberbatch, Telemetro reporta. Y tras un hecho lamentable ocurrido en octubre, aumentaron los casos de menores desaparecidos mientras las autoridades afinan detalles de cómo podría funcionar el sistema de alerta Amber en Panamá. El caso de Juan David, menor de 16 años de edad, que fue hallado sin vida en la noche del 16 de octubre, ha generado un llamado urgente a la acción por parte de las autoridades. Fue reportado en la alerta Amber 9 días después de su desaparición. Tras este caso, aumentaron las alertas, que ya suman más de 20 reportadas. Existen fronteras abiertas, existe el crimen organizado, existen también medios como por ejemplo los videojuegos en donde estos depredadores captan a los menores y también son víctimas de estos depredadores sexuales para explotación, ya sea en Panamá o en otros países. La alerta Amber ha traído en cierto modo disgusto en la ciudadanía, porque hay que decirlo. Esperemos que se pueda activar para el año 2025 la activación de las alertas en los teléfonos y también en los celulares y en todos los medios. El procurador de la Nación, Javier Caraballo, reiteró que las alertas no se investigan y solo apoyan en la notificación de las redes. Pero es importante establecer que la alerta Amber no es un mecanismo de investigación, sino de alguna manera una herramienta que coadyuva a que la comunidad ayude a identificar o ubicar a las personas desaparecidas. Este tipo de alertas en todos los países tiene algún nivel de efectividad, pero no el 100%. Lo llamativo en el caso de Panamá es que el nivel de efectividad es bastante alto. Pero ¿qué hace falta para que en Panamá la alerta Amber sea completa y que esta misma alerta llegue a su celular automáticamente? Escuchemos. Tú chocas lo que es unos contratos ley que se hicieron hace 15, 20 años atrás relacionados con las telefónicas. Pero esas concesiones que se dieron impide que de una manera
si no se legisla correctamente, se vea como la intromisión del Estado en contra de la seguridad jurídica. Las políticas internacionales que muchos países la han adoptado como un mecanismo o un instrumento para de una u otra forma combatir al crimen organizado, que son los que se benefician del plagio, del secuestro de menores de edad. Buscan integrar a las empresas de telecomunicación para el envío de notificaciones instantáneas a los celulares y así apoyar en las búsquedas de los menores y que no vuelva a ocurrir lo que le sucedió a Juan David. Ariel Ríos, Telemetro reporta. Aunque fueron muchos los operativos contra el narcotráfico realizados este año 2024, la Operación Jericó dejó en evidencia la posible participación de políticos en el negocio de las drogas y blanqueo de capitales. Milagros Córdoba nos presenta un resumen de este caso que aún no cierra y que ha llegado hasta la Corte Suprema de Justicia. Hubieron algunos eventos donde este grupo criminal recibió sustancias ilícitas en el área del Pacífico. Estas sustancias ilícitas igualmente eran llevadas hacia el área de San Miguelito para posteriormente ser sacadas del país vía terrestre. Más de 30 personas fueron capturadas. Lo que nadie imaginó era que en este negocio de la droga, un alto perfil de linaje político estaría señalado. De hecho, fue el más buscado por muchos días bajo el acecho de una recompensa. Pasaron 2 semanas para que Plaza Ágora tuviera una inusual custodia. Grupos especiales y unidades de investigación rodeaban el recinto judicial. Esperaban a Abraham Rico Pineda. Por más de 40 minutos el más buscado era tirado de un lado y otro entre quienes lo requerían y una defensa que sostenía esta hipótesis. Han tratado de mezclar una actividad política porque tengo las evidencias que es política, porque entre comillas las conversaciones que la Fiscalía utiliza en contra de él son conversaciones que tienen que ver con manejo en la campaña política del 5 de mayo. Con Rico Pineda en sus manos, la justicia comprobó por labores de seguimiento e intervenciones telefónicas que había pagado más de $80,000 a un hombre vinculado al negocio de la droga, que luego confesó el blanqueo de capitales, saliendo a la luz un carrusel de empresas fachada para lo ilícito. Tenían como objetivo recibir las transacciones económicas para poder ser utilizadas dentro de los comercios y así entonces establecer de forma lícita el dinero procedente de actividades relacionadas con drogas. El 21 de agosto, un juez imputó cargos a Abraham Rico Pineda por blanqueo de capitales en calidad de autor, dejando su custodia en el sector C de la Megajoya. Que ese muchacho está preso porque está preso por andar en lo que andaba. Él y los otros compinches que agarraron. Yo no tengo ningún odio contra Pineda ni contra nadie en este país. Pero el que la hace que la pague. Tan sencillo como eso. Esto sacudió al Partido Revolucionario Democrático. Sabemos la situación que está pasando nuestro compartidario de una u otra forma, pero bueno, para eso está la justicia y la justicia es la que tiene que determinar en conjunto con la defensa las situaciones que se están dando en ese caso. Obligando a Raúl Pineda, quien estuvo ausente de las cámaras que enfocaban el legislativo durante la investigación de su hijo, a hablar. Es una situación que ningún padre quiere vivir, muy difícil. Me toca levantarme, pararme, separarme de la parte política. De este momento les puedo decir que en la Comisión de Presupuesto no estaré presente cuando esté el Ministerio Público, ni el órgano judicial, ni tampoco en la Comisión de Gobierno. Intentó distanciarse del proceso. Sin embargo, más de 51 tomos fueron enviados del Ministerio Público a la Corte Suprema de Justicia. Es esta instancia la que definirá en los próximos días una investigación o no contra el diputado Raúl Pineda por delitos relacionados a drogas y blanqueo de capitales. Para Telemetro reporta Milagros Córdoba. La corrupción, la falta de transparencia e impunidad han nublado la gestión del Ministerio de Obras Públicas y el IFARU, que han sido protagonistas de varios escándalos, mientras la población exige certeza de castigo. A continuación, Benita de León nos explica en detalle. La desaparición de más de 600 vigas H sucumbió al país en un enigma
quién o quiénes habían movilizado del patio del MOP en Farfán más de $3 millones de este material destinado para la rehabilitación del Puente de las Américas. El Ministerio Público inició una investigación por el presunto delito de peculado. Sin embargo, el movimiento Proyecto 2000 de Arraiján giró su mirada e interpuso una denuncia contra el exministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge. Estamos señalándolo por peculado culposo y por omisión de deberes públicos. Un millonario dilema que comenzó a tomar forma cuando la empresa GeoSolution Consulting entregó al MOP una cronología de imágenes con fechas que revelaron el inicio de los traslados. Y realmente fue una operación bien montada, organizada. Como un rompecabezas, la ciudadanía puso a prueba sus habilidades investigativas. Las vigas comenzaron a aparecer en empresas recicladoras, juntas comunales, incluso a orillas de un terreno de la familia de Sam y Sandra en Monagrillo. Nosotros jamás nos hemos robado nada. Con los días, el ex representante de Veracruz, Ronald González, fue aprendido por su presunta vinculación en la malversación y venta ilícita a recicladoras. Con la ayuda de terceros, transportaban las vigas, recibían pagos, hacían depósitos y transferían dinero. González y su cómplice enfrentan cargos por peculado doloso agravado, mientras que 3 personas más están imputadas por delitos contra la administración pública. También la corrupción y la falta de transparencia por la millonaria cifra de auxilios económicos a familiares de altos funcionarios con poder adquisitivo desató críticas en el IFARU. La Cámara de Comercio interpuso una denuncia. ¿Cómo pasó? ¿Por qué pasó? El exdirector del IFARU, Bernardo Meneses, se defendió de los señalamientos, mientras la Fiscalía Anticorrupción inició una investigación. Señala el informe de la ANTAI en el caso del auxilio económico que no hubo ninguna irregularidad. El tema abrió el debate sobre el mérito académico y la condición social. Para el contralor Gerardo Solís, los beneficios deben otorgarse sin discriminación. Levanten la cara, miren al sol de frente, siéntanse orgullosos. Ustedes forman parte de una élite privilegiada que va a la universidad. Tras la publicación de la lista de beneficiarios, algunos devolvieron la totalidad del dinero y otros hicieron arreglos de pago. Recibimos una institución que está totalmente quebrada. En medio de una evidente crisis financiera, la pésima gestión tendría efecto en universitarios. De 200.000 estudiantes que no van a poder recibir alguno de sus beneficios. Se trata de una entidad en zozobra y cuando aparentemente pretendían estabilizar esta realidad, Jaime Díaz presentó su renuncia como director del IFARU. Mientras aumentan los reclamos por pagos atrasados de beneficiarios, con riesgo incluso de perder años de estudios en el extranjero. Benita de León, Telemetro reporta. Un terremoto dio la bienvenida al 2024 en Japón. La muerte del presidente de Irán en un accidente aéreo, así como la elección de la primera mujer presidenta de México, fueron algunos de los hechos que marcaron la agenda internacional en el primer semestre del año. El 2024 inició con una tragedia en Japón. Un terremoto de magnitud 7.5 sacudió el país asiático. Más de 200 personas murieron y 2.000 resultaron heridas. Casas, carreteras y comercios quedaron destruidos. A mediados de enero y tras 52 años en el trono, la reina Margarita II de Dinamarca abdicó y su hijo Federico fue proclamado rey. Se convirtió en la primera monarca danesa en renunciar voluntariamente al trono en casi 900 años. Good morning, everyone. Con una ceremonia en Washington y la posterior izada de la bandera de Suecia en la sede de la OTAN en Bruselas, se formalizó la adhesión de este país como el miembro número 32 de la alianza. Fue la segunda nación en unirse a esta organización militar, luego que Rusia lanzó en febrero de 2022 una invasión en Ucrania. Con más del 87% de los votos y sin una oposición real, Vladimir Putin fue reelegido para su quinto mandato de 6 años. De esta manera, gobernará hasta el 2030. Su reelección se dio marcado por el conflicto en Ucrania y tras la muerte en febrero del opositor Alexei Navalny. En junio, falleció el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, tras un accidente aéreo.
El helicóptero en el que viajaba, junto a otras personas, se estrelló en una zona montañosa en medio de condiciones climáticas adversas. La tragedia ocurrió cuando retornaban de la frontera con Azerbaiyán, donde Raisi inauguró 2 represas. En una histórica elección, México eligió a su primera mujer presidenta. Claudia Sheinbaum ganó los comicios con más del 50% de los votos. Por 6 años llevará las riendas de la segunda mayor economía de Latinoamérica. Debe hacer frente a la inseguridad, corrupción y frenar la violencia ligada al crimen organizado. Rochex Robinson, Telemetro reporta. Panameños triunfando en el exterior, nuevos récords internacionales y denuncias por casos de abusos de reconocidos artistas que datan de más de 20 años han marcado la farándula nacional e internacional este 2024. Linda Batista nos tiene un resumen de lo ocurrido. En el mundo del espectáculo, el 2024 fue un año lleno de triunfos para los panameños. Rubén Blades y Roberto Delgado and Orchestra. El productor Johnny López, mejor conocido como BK, ganó el Grammy Latino en la categoría Mejor Canción Urbana por su colaboración con Daddy Yankee con la canción Bonita. Buenos días, yo siento que hoy es mi día. Pero eso no es todo, porque quien ha destacado con tan solo 25 años de edad ha sido Sofía Valdés al debutar en la revista Rolling Stone como una de las artistas que debes conocer. La joven cantante cuenta su historia y cómo ha vinculado el jazz, el pop y el R&B con el folclore panameño. Continuando con los locales, hubo una gran polémica en el Miss Panamá 2024. Esto luego que la representante del país, Italy Mora, fuera descalificada del certamen de belleza internacional más reconocido. Las versiones han sido tantas que no se sabe con certeza qué llevó a la organización Miss Universo a sacar a la panameña del concurso. Sin embargo, el organizador en Panamá, César Anel Rodríguez, asegura que la participante incumplió con reglas del contrato, mientras que Mora exige hasta la fecha la carta de descalificación del certamen. Por otro lado, el mundo ha sucumbido con las denuncias por casos de abusos sexuales de artistas reconocidos. Todo inició cuando Sean Diddy Combs fue acusado por más de una veintena de personas, entre ellos hombres, mujeres y menores de edad, de abuso sexual. En las acusaciones se alega que silenció a sus víctimas, la mayoría de ellos de la industria musical, mediante chantaje, violencia, secuestros y más atrocidades. De este infierno no se escapa el reconocido productor y esposo de Beyoncé, Jay-Z, quien también fue acusado de violar a una mujer en el año 2000 mientras hacían una de sus white parties. Puff Daddy, como es reconocido Sean Combs, permanece recluido en prisión mientras se investiga al menos 300 casos de delitos sexuales. En estos 365 días hubo 3 mujeres que rompieron récords en el ámbito musical. Beyoncé hizo historia con su álbum Renaissance, que fue el 7º álbum consecutivo de la artista en debutar en el número 1 de la lista Billboard 200 de Estados Unidos, mientras que la cantante Taylor Swift sumó otro récord a su lista, esta vez superando al rey del pop. Luego que la premiada cantautora dio 8 shows en el estadio Wembley como parte de su exitoso Eras Tour. Y la cantante Karol G se convirtió en la artista latina más premiada en el 2024 tras recibir más de 60 galardones y aparecer como una de las artistas más escuchadas del año. El 2024 también fue un año de pérdidas. Hoy recuerdo el día que te conocí. El 7 de febrero, Rodolfo de León, mejor conocido como Rolo, falleció luego de varios meses de estar batallando por su salud. Rolo, quien formó parte de la familia Metcon y de la agrupación Comando Tiburón, marcó un hito en la industria musical, televisiva y radial de Panamá. En marzo de este año, la voz del cantautor y publicista panameño Pedrito Altamiranda se apagó a sus 88 años de edad. Sus familiares dieron a conocer la noticia y agradecieron al pueblo panameño por su apoyo y cariño. Altamiranda, quien tuvo más de 40 años de carrera, fue conocido por sus temas sobre la cultura panameña y críticas sociales, dejando vivo un legado que perdurará a través de sus canciones.
Y en el plano internacional, Liam Payne, el ex cantante de la banda juvenil One Direction, murió el 16 de octubre tras caer al vacío de un tercer piso en el Hotel Casa Sur en Argentina, donde estaba hospedado. La autopsia reveló que murió por la caída y que en su cuerpo tenía mezcla de alcohol, cocaína y el antidepresivo sertralina. Hay 5 imputados por este caso. Y culminando el año, Silvia Pinal, una de las más grandes estrellas de la época de oro del cine mexicano, falleció a sus 93 años de edad el 28 de noviembre. Pinal fue despedida con un emotivo homenaje en México. Linda Batista, Telemetro reporta. Bien, así estuvo el mundo del espectáculo, pero Maciel, momento de una pausa. Así es, ya regresamos. Usted quédese allí porque venimos con más de Hechos 2024. Bien, estamos de regreso con más de Hechos 2024. El 2024 arrancó en medio de una extensa campaña política donde 8 candidatos presidenciales buscaban ganar la simpatía de los electores para llegar al Palacio de las Garzas. El 5 de mayo se renovaron las autoridades y la conformación de la Asamblea dio un giro. Ahmed Pérez nos hace un recuento del agitado año electoral que vivimos. El 3 de febrero, el Tribunal Electoral dio el pitazo inicial a la campaña de las elecciones generales. Rómulo Rux, Ricardo Lombana, Ricardo Martinelli, Martín Torrijos, Zulay Rodríguez, Maribel Gordón, Melitón Arrocha y José Gabriel Carrizo eran los 8 candidatos que buscaban la silla presidencial. La noche del jueves 4 de marzo, el Pleno del Tribunal Electoral, mediante el Acuerdo 11-1, inhabilitó a Ricardo Martinelli como candidato presidencial. No obstante, la resolución permitió que su compañero de fórmula, José Raúl Mulino, asumiera las riendas de la candidatura de los partidos RM y Alianza. Luego, el 11 de marzo, la abogada Carisma Caramañites demandó por inconstitucional ante la Corte Suprema de Justicia la resolución del tribunal y candidatura de Mulino. De los 8 candidatos, el único que se bajó fue Melitón Arrocha y dio su respaldo al candidato y expresidente Martín Torrijos. Faltando 2 días para las elecciones, el 3 de mayo, la Corte Suprema de Justicia declaró constitucional la candidatura de José Raúl Mulino. Declara que no es inconstitucional el punto resolutivo segundo del Acuerdo de Pleno número 11-1 de 4 de marzo de 2024, proferido por el Tribunal Electoral. El día de la verdad llegó. El 5 de mayo, más de 3 millones de panameños estaban habilitados para emitir su voto. Al finalizar la extensa jornada, el candidato José Raúl Mulino ganó la presidencia de la República con más del 34% de los votos escrutados. Es usted en este momento, de forma extraoficial, el ganador a la presidencia de la República en las elecciones generales de 2024. Son retos muy grandes, pero los vamos a afrontar como se tiene que afrontar, con decisión y liderazgo, que es lo que le falta a este país. Tras conocer al nuevo presidente de la República, poco a poco se confirmaban los resultados para los otros cargos de elección popular. La gran sorpresa la dieron los candidatos independientes de la coalición Vamos, a lograr 20 curules. Como bancada independiente Vamos, y de la mano de todos los diputados que hoy están demostrando con su voto, más allá de ser independientes o de partido, que quieren hacer las cosas diferentes y bien, puedo decirles que estamos comprometidos a trabajar en favor de una asamblea íntegra. De 71 diputados, solo 13 lograron reelegirse. La presidencia de la asamblea la ganó la diputada Dana Castañeda. Revisaremos las planillas 001, 002 y 172, de manera que el que no trabaja no va a recibir su salario a partir de mañana. Luego de la instalación de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional, el 1 de julio se llevó a cabo el acto de toma de posesión del presidente de la República, José Raúl Mulino, que comprende el periodo 2024-2029. Ahmed Pérez, Telemetro reporta.
Y la nueva administración del Estado se ha manejado en medio de retos, críticas y encrucijadas. Linda Aparicio nos explica qué ha pasado en los primeros meses de gobierno del presidente José Raúl Mulino. Gobernaré para todos por igual. Soy sencillo y a veces demasiado directo. En este 2024, Panamá estrenó nuevo presidente. José Raúl Mulino, el 1 de julio, tomó posesión con la promesa de más Chenchen. Pondré dinero en el bolsillo de los panameños, pero quiero que mi mayor legado sea recuperar la confianza en el servicio público. Su gabinete está conformado por 6 mujeres y 11 hombres. También nombró otros cargos importantes, tomando en cuenta independientes y personas de otros partidos políticos. Entre los más polémicos están el del procurador de la Nación, Luis Gómez, quien fue su abogado en el caso Finmecánica, por el que estuvo 6 meses detenido. También los de su hermano y cuñado como embajadores, por lo que ha recibido duras críticas. Fue una relación eminentemente cliente-abogado. Los procuradores esperamos que ambos hablen con sus acciones, que actúen de manera imparcial, independiente. En su agenda internacional, el presidente ha encaminado una campaña en defensa del país frente a las listas discriminatorias. Hasta ahora ha realizado 5 viajes al extranjero. El primero lo hizo el 7 de julio a Paraguay en acercamiento para incluir a Panamá en el Mercosur. También viajó a la toma de posesión del presidente de República Dominicana. En septiembre estuvo en la ONU y en octubre en Europa, donde se reunió con el presidente francés Emmanuel Macron. El 5 de diciembre viajó a Uruguay para formalizar el ingreso de Panamá como nuevo estado asociado al Mercosur. No aceptamos ser parte de estas listas elaboradas. Panamá considera que su participación en el Mercosur permitirá fortalecer las relaciones entre nuestros países. En la agenda del presidente Mulino también ha estado atender la crisis migratoria, reforzar la seguridad en la frontera con Colombia y colocar alambres en algunas áreas. Además puso en marcha un plan de deportación en conjunto con el gobierno de Estados Unidos. En materia de infraestructura ha prometido el tren Panamá-David Frontera, megaproyecto que considera su obra cumbre. También prometió meterle el acelerador a la construcción del 4.º puente sobre el canal y a la línea 3 del metro, por lo que el 18 de septiembre inició la excavación del túnel. Pero este proyecto me ilusiona, porque si todo va como va andando, esa tuneladora nos va a abrir el tren Panamá-David. De igual forma, declaró proyecto de interés público la licitación del Metrocable de San Miguelito y a través del IDAN su gobierno agiliza obras de abastecimiento de agua con la culminación del anillo hidráulico de Panamá Norte. En agosto, a un mes de haber asumido las riendas del país, el presidente lanzó el programa Mi Primer Empleo. En estos primeros meses, el mandatario panameño ha reclamado duramente a empresas energéticas por mejoras en los servicios de energía. Como su principal reto han estado las finanzas del Estado, con una enorme deuda y las reformas a la Caja del Seguro Social, para lo que instaló mesas de conversaciones en la presidencia y presentó el proyecto en la Asamblea. Con esta reforma lograremos garantizar las pensiones durante toda la vida de los pensionados. Son 6 meses que no han sido fáciles, hemos encontrado muchos retos en el camino. Otro de sus retos han sido el tema de seguridad y la lucha contra el narcotráfico. Durante su administración, en conjunto con el Ministerio Público, ha ejecutado varias operaciones antidrogas y en contra de grupos extorsionadores. Desde el Ministerio de Seguridad en todo el país, implementó la Operación 3.0 y Providencia para disminuir los delitos de impacto. La actividad de la policía está cambiante todos los días a fin de ponernos más allá arriba sobre lo de los delitos que se están dando. Su mayor encrucijada ha sido el presupuesto 2025, el cual tuvo que retirar para corrección y enfrentó movilizaciones de los gobiernos locales en la Asamblea por recortes. Agarró una economía con algunas dificultades muy serias, un presupuesto que definitivamente a ciencia cierta se veía que no se iba a poder cumplir. En noviembre encaró afectaciones en varias provincias, producto de las intensas lluvias que lo llevó a declarar estado de emergencia. Será una declaración de emergencia limitada a los puntos donde está la crisis. En materia de comunicación y transparencia, el presidente ordenó la publicación de actas del gabinete y se ha caracterizado por su forma de comunicar mediante conferencias semanales. En enero del 2025, el presidente de la República debe rendir su primer informe de gestión ante el legislativo e iniciarán funciones sus nominados como nuevos procuradores, también el Contralor de la República. Linda Aparicio, Telemetro reporta.
A partir de enero, nuestro país tendrá un nuevo Contralor General, procuradores de la Nación y Administración y otro magistrado del Tribunal Electoral. Recordemos cómo fueron designadas estas autoridades. Con el inicio de un nuevo quinquenio gubernamental, también se dio la renovación de las autoridades de fiscalización judiciales y el ente electoral panameño. Las mismas iniciarán una nueva era marcada de retos y en medio de grandes expectativas ciudadanas. El 22 de agosto de 2024 fue electo el Contralor General de la República, Anel Flores de la Lastra, en la Asamblea de Diputados con 47 votos a favor. Una vez que iniciemos nuestra gestión, vamos a buscar esos fondos. El juega vivo no les dio para tanto, no son tan vivos nada, porque todos esos cheques existen en el Banco Nacional de Panamá. Y ahí están los firmantes y los beneficiarios, y los vamos a perseguir. También sabemos que hay otras que se dio el dinero, no hay ni siquiera una matrícula, no hay un diploma, no hay un crédito. Eso es especulado de uso y se va a investigar. Flores de la Lastra, electo para el periodo 2025-2029, sucede en el cargo a Gerardo Solís. El 1 de octubre, el Consejo de Gabinete designó a Luis Carlos Gómez Rudy como Procurador General de la Nación y a Gretel Villalaz de Allen, Procuradora de la Administración. La designación de Gómez Rudy saltó al foco de la polémica al haber sido abogado del mandatario José Raúl Mulino. Que no pertenecieron, sobre todo el Procurador de la Nación, ni a la taquilla, ni fueron parte de la Procuraduría paralela, que sí Varela nombró a su abogado para montar una Procuraduría paralela. Gómez Rudy también defendió su independencia. Fue una relación eminentemente cliente-abogado, tan igual como otras tantas y cientas que he tenido en el desarrollo de mi carrera profesional. Tanto Gómez como Villalaz asumirán sus respectivos cargos a partir de enero próximo. El licenciado Arellano no va a ningún proceso de ratificación, es un derecho propio por la Constitución que tiene el órgano ejecutivo. El presidente Mulino designó el 10 de octubre a Narciso Arellano Moreno como magistrado del Tribunal Electoral. Arellano, con 4 décadas de experiencia en Derecho y docencia, reemplazará en el cargo a Eduardo Valdés Escoferi, que se despide del ente electoral después de 34 años de servicio. La satisfacción de que el Tribunal Electoral de Panamá es una entidad que es una referencia a nivel internacional, gracias al trabajo no solo de los colegas que me han acompañado en estos 34 años, sino de todos los funcionarios, desde las distritales, regionales y a nivel nacional, que han dado su dedicación y su trabajo con integridad mística. Arellano tomará posesión del cargo el 2 de enero próximo. La Universidad Autónoma de Chiriquí ha estado en medio de fuertes cuestionamientos por denuncias de supuesta corrupción y nepotismo, lo que ha provocado investigaciones y recorte de presupuesto. Jaime Saldaña nos presenta parte de lo ocurrido en el 2024 con esta casa de estudios superiores. Cuando las aguas se habían calmado en la UNACHI tras un año de que la rectora había asumido su cuestionado tercer periodo consecutivo, los escándalos volvieron a mitad de año. Hasta 75 años cuando la ley Faunde, pero la ley Faunde fue demandada y ahora, después que se sientan bien, ellos dicen que están bien. La rectora buscaba que le aprobaran un traslado de partida de $800.000 para pago de bono y prima antigüedad. Desde la nueva asamblea hubo fuertes cuestionamientos. Según la propia información de la universidad, hay profesores y funcionarios, incluyendo vicerrectores y decanos, que ganan entre $8.000 y $10.000 mensuales, además de tener a familiares nombrados. La directora de Recursos Humanos trató de defender. En su caso, ¿hay familiares suyos aquí nombrados? Sí, y mi hijo, porque lo voy a decir, mi hijo participó en el DETIC, que DETIC, la Dirección de Tecnología, siempre hace un examen de admisión para poder entrar. Y cuando quieran pueden ver el examen, en el que yo no tengo nada que ver porque lo hace la misma Dirección de Tecnología. Además de los altos salarios y tener múltiples familiares emplanillados, algunos también perciben sobresueldos. No tenemos claro cuál es la metodología hasta la fecha. Nosotros no sabemos cómo es la metodología, pero sí lo que sabemos es que la universidad, la administración toma la decisión en la mayoría de los casos de otorgar estos sobresueldos. Nosotros solicitamos como el sector docente y creo que como también estudiantes y administrativos que quieren a la Universidad Autónoma de Chiriquí, quieren que todo esto se pueda esclarecer. Transcurrieron los meses, se dio inicio a una investigación del ANTAI que aún sigue su curso y también auditorías de la Contraloría.
En octubre la UNACHI volvió a hacer noticia. Esta vez le habían anunciado un recorte presupuestario que lo dejaba con 50 millones de dólares. Yo me siento tranquila y doy la cara. ¿Por qué doy la cara? Porque mi conciencia está tranquila. Aquí no se ha robado un solo centavo. Esto generó algunas protestas ya al inicio de noviembre y tras consideraciones se hicieron ajustes para que el presupuesto quedara en 72 millones de dólares, lo que sugiere que la universidad tendría que cerrar centros regionales y eliminar programas para seguir operando. La gran incertidumbre para este próximo año, sobre todo entre estudiantes, es cómo será la operación de esta universidad con el presupuesto reducido considerablemente. Las fuertes lluvias también en noviembre ocasionaron suspensión de clases presenciales y desde entonces no hubo más exposición de la UNACHI, que según sus administradores requiere de por lo menos 107 millones de dólares para trabajar. Lo que sí es seguro, según una entrevista exclusiva que diera la rectora a este medio en 2023, es que será su último periodo. Este es mi último periodo, 2023-2028. Ya de allí la profesora Etelvina se retirará. Actualmente la UNACHI supera los 20.000 estudiantes. Jaime Saldaña, Telemetro reporta. Durante ese año, una de las tecnologías más importantes fue aprovechada por ingenieros y desarrolladores panameños para impulsar iniciativas en beneficio de la educación y el turismo. Sin embargo, a nivel de ciberseguridad, fue necesario redoblar la vigilancia. Veamos el resumen tecnológico preparado por César Camaño. La inteligencia artificial fue sin duda la gran protagonista del 2024 en materia de desarrollo e innovación. Esta tecnología permitió crear buscadores especializados en temas judiciales como Listen.ai, un aplicativo web que funciona como un chat GPT, pero solo para consultas relacionadas a la Constitución panameña, para entenderla mejor. Y puedes realizar cualquier pregunta. Si cometes una falta ortográfica, la misma aplicación te corrige y puedes preguntarlo de la manera que quieras, sin complicaciones. Imagínate que es como si fuera Google, pero no es Google. Es como un Google jurídico, pero no es un Google. Entonces, ya esa es la pregunta y de una vez te van a salir entonces ya los artículos del código, las leyes referentes a la consulta que realizaste. Sin embargo, también llegó a herramientas físicas como la pizarra inteligente, desarrollada por un ingeniero panameño que en tiempo real te corrige si cometes un error matemático y las operaciones pueden ser complejas. Claro, sí, actualmente la pizarra maneja lo que es álgebra, ecuaciones lineales, cuadráticas, también derivadas e integrales, que son problemas más complejos, que un problema te puede tomar 10 pasos. Entonces, si en un paso, digamos, te equivocaste en un signo, ya eso desencadena una serie más de errores y la pizarra le puede decir al estudiante, te equivocaste en el paso 3, y ahí el estudiante puede hacer su corrección y corregir los errores de los siguientes pasos. Además, llegó al casco antiguo, impactando el turismo. En las iglesias más importantes, versiones digitales de los santos fundadores ofrecen información sobre el templo y una guía interactiva a través de pantallas táctiles, una prueba de que la religión y el turismo, junto a la tecnología, pueden hacer un gran equipo. Ahora te toca a ti aprovechar estos dispositivos para que vivas la gran experiencia de descubrir y conocer un poco mejor el centro histórico. Se encargan de recibir a los visitantes de la iglesia. El objetivo principal es contar un poco de la historia de cada uno de ellos. Son los fundadores de las órdenes. Y también sirven como una herramienta de información para los turistas. Utilizamos bastante tecnología para desarrollar este proyecto, entre ellas plataformas de desarrollo de videojuegos. Utilizamos la plataforma Unreal y esta plataforma nos permitió hacer esta recreación del personaje y poder hacer esa simulación en tiempo real. Desde las iglesias del casco antiguo apostamos por las nuevas tecnologías y la forma de poder divulgar la información, en este caso pues histórica, que los visitantes, tanto nacionales como extranjeros, conozcan de la historia donde están. Incluso nuestra cédula fue noticia. Demostró ser la más tecnológica y segura a nivel regional al ganar el High Security Printing Latin America. Para poder, la falsificación de este documento es muchísimo más difícil. Este es un documento extremadamente seguro, con medidas que tienen que ver con hologramas, que tienen que ver con números de verificación, que tienen que ver con códigos QR, que tienen que ver con ventanas transparentes, que tienen códigos ultravioleta adentro, que tienen que ver con otros números de verificación. Son medidas que incluyen también el holograma, que va aquí abajo, que nos permiten a nosotros tener un documento realmente seguro.
Sin embargo, no todas fueron buenas noticias. Ciberdelincuentes utilizaron inteligencia artificial para crear códigos maliciosos más difíciles de detectar. Hace poco en Colombia, un virus llamado IMIR causó alarma porque logró infiltrarse en sistemas públicos sin ser detectado. Los atacantes lograron entrar, empezaron a tomar control de los sistemas dentro de su alcance, sistemas con protección, sistemas sin protección. Esto pues al atacante no le interesa realmente porque ellos van a venir con todo su arsenal. Utilizaron dos herramientas distintas, una que se llama Rusty Stealer, que es una herramienta que una vez se instala empieza a recolectar información tanto de los usuarios que están en el sistema con su usuario y contraseña, como lo que está almacenado, por ejemplo, en el navegador web, lo que hay en las caché, en diferentes sitios credenciales, las recolecta y se las envía a un comando y control. Asimismo, la inteligencia artificial generativa capaz de imitar rostros y voces fue la punta de lanza de los ciberdelincuentes, quienes demostraron que no solo las buenas ideas lograron una evolución importante durante el último año, también las amenazas. Y les van a permitir a ellos aprovechar todo su conocimiento en romper la seguridad de las organizaciones para monetizar ese acceso y empezar a cobrar por el secuestro de información. La tecnología nos invita a aprovecharla para mejorar nuestros procesos y ser más eficientes, pero también a ser cautelosos con quienes quieren utilizarla para fines perjudiciales. El 2024 fue otro escalón en materia de avance y nos escolta un 2025 que pondrá a prueba a las mentes más brillantes. César Camaño, Telemetro, reporta. Bueno, y de tecnología pasamos a deportes. Ya nos acompaña don David Zamudio. Bienvenido. David, bienvenido. Vamos entonces a hablar con los deportes nacionales. Sí. Momentos buenos, momentos malos se vivieron este año 2024. Cuéntanos un poco más. Así es, compañeros. De verdad que un año 2024 con muchas emociones, altos y bajos. Y arrancamos temprano en el año, en enero, porque tenemos esa triste noticia de lo que pasa con el Matador Tejada, de que lastimosamente está en un partido jugando con sus amigos y fallece. Y recordamos ese domingo clarito en el mes de enero, cuando después todo lo que pasa, toda esa emoción de la gente, porque perdemos a una de las grandes figuras de nuestro fútbol. Y de esa manera comienza el año con esa triste noticia, pero donde vemos también ese montón de fanáticos en el recorrido y ese último adiós que se le dio. Recordemos que estuvo esas honras fúnebres, primero en la arena Roberto Durán y después ahí en el cementerio. La verdad que un momento emocionante, emotivo más bien de lo que fue en el año. Pero después tenemos béisbol y en el mes de febrero el béisbol juvenil arranca la temporada, están con todo. Parece que Panamá Metro se lleva el campeonato frente a Coclé porque lo tiene 3-0. Y usted sabe la historia que ningún equipo ha regresado de una desventaja de 3-0. Pero en esta ocasión por primera vez se da esto. Coclé regresa, mete 4 en fila y se queda con el campeonato para una algarabía completa a toda la provincia coclesana, llevándose el béisbol juvenil. Y después cuando viene el béisbol mayor también tenemos una final muy emocionante entre Chiriquí y Colón, donde se tiene que ir hasta los 7 partidos para que finalmente Chiriquí se lleve el campeonato, o encuentros en el Kenny Serracín, encuentros en Juan de Móstenes, Arosemena se dieron, y en el encuentro decisivo Chiriquí se lleva el triunfo luego de que Colón había ganado el partido número 6, se van a 7 y en el partido decisivo Chiriquí gana, a pesar de que hay una fanaticada de Colón que prácticamente se apodera del estadio Rod Caru, momentos inolvidables de la temporada. Pasamos al fútbol en abril porque el Tauro se lleva la primera temporada de la LPF con victoria frente al Plaza Amador, 2-0 en la apertura. En el béisbol, Panamá llega al puesto número 8, es el ranking más alto que tiene la selección de béisbol, el béisbol nacional, en todo lo que tiene que ver con el WBSC, quedando octavo gracias a buenas participaciones, entre ellas el Premier 12, que por primera vez Panamá lo juega, queda 3 ganados, 2 perdidos, no logra avanzar de ronda, pero tiene un desempeño muy bueno en un grupo donde estaba Venezuela y Estados Unidos, gran trabajo del equipo panameño, pero no solamente en la mayor, porque en el U18 quedamos segundo lugar en el torneo que se desarrolló aquí en Panamá y en el U12 en el cuarto lugar, así que una temporada exitosa totalmente para todo lo que tiene que ver con la FedeBase en cuanto a sus diferentes selecciones. Pero sin duda alguna que el año, compañero, fue año de Juegos Olímpicos. Y Juegos Olímpicos nos dio una emoción y una alegría que no habíamos tenido desde 2008 por lo que hizo Ateína Bailón. Y tenemos que revivir esos momentos. ¡Muy bien! ¡Ya estábamos jurados! Además, Hilary Heron fue la segunda panameña en competir en gimnasia y también tuvimos actuaciones que nos emocionaron a todos tempranos en esas mañanas dominicales. Lo que hizo Cristín Jiménez, que también a las 3 de la mañana eso que nos despertaron para verla en acción, en el judo, en el ciclismo, Archibald completando la ruta completa en esos espectaculares paisajes que tuvimos allá en...
fuera Fajardo. Eridemi al medio, golpe cabeza. ¡Gol! ¡De Panamá! ¡Gol! Y además la selección en la Liga de Naciones saca del baile a Costa Rica. Cuando le ganamos a Costa Rica siempre hay un momento chévere, candela. Supuesto. Esos son los buenos momentos. Esos son los partidos que nos gustan porque siempre perdíamos en Costa Rica. Ahora le estamos ganando de seguido. Eso me gustó, eso fue muy bueno. Grandes momentos de la temporada. ¡Atención! ¡Le pega Fajardo! Y en el plano nacional culminamos hace poco, en el mes de noviembre, cuando el CAI se lleva otro campeonato de la LPF con una victoria muy buena frente al Plaza. ¡Séptima vez! Sergio Ramírez de la Chorrera levanta el título. Y de esa manera son los eventos del año. Mira que los traté de decir bastante rápido, pero o sea, a veces Pero pasaron muchas cosas pasaron durante el año 2024 nacionales. Pasaron muchas Olimpiadas. cosas. Sí. Fútbol. Tu equipo de Herrera no le fue bien. No, hombre, no me lo digas, no me lo recuerdes, pero yo creo que vamos a venir con todo el 2025. Sí, Tengo ojalá fe y esperanza que de que así tengan va a ser. estadio algún momento. Bueno, porque, eso sí es verdad, sí, eso influye muchísimo, porque estás jugando allá en Monagrillo. Exacto. Bueno, ahora más adelante venimos contigo y los deportes internacionales. Claro que sí, es momento de una pausa. Al volver, por supuesto, hay más de Hechos 2024. Estamos de regreso, amigos televidentes, con más de Hechos 2024. Y las reformas a la Caja de Seguro Social acapararon la atención nacional y los debates políticos del último semestre de este año, a pesar de tratarse de un tema técnico. Hugo Famanía nos tiene un balance del contenido y las consultas, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, en la siguiente nota. La crisis financiera del programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja de Seguro Social es una asignatura pendiente del país. Ninguna de las administraciones posteriores a la de Martín Torrijos cumplió lo que la Ley 51 de 27 de diciembre de 2005 les obligaba: tomar las medidas para evitar la catástrofe financiera de la institución. Fue uno de los temas de la campaña electoral de este año y en su toma de posesión el 1 de julio, el presidente José Raúl Mulino se comprometió a convocar a todos los presidentes de partido con el ánimo de buscar un mínimo de consenso político real para hacer esa reforma a la Caja. El 14 de agosto, Mulino inició reuniones con sectores políticos, empresariales, gremiales y sindicales a fin de iniciar un proceso de conversaciones y consultas en el Palacio de las Garzas. El 16 de septiembre se instalaron 2 mesas de trabajo. Una se ocuparía de escuchar propuestas financieramente sostenibles y viables para salvar el IBM y la otra mesa se ocupó de los servicios de salud. Las conversaciones se extendieron hasta el 10 de octubre, sesionando 2 veces a la semana e informando en conferencia de prensa sobre los avances. Seguidamente, el presidente convocó a sesiones extraordinarias a la Asamblea a partir del 6 de noviembre para que debatiera la propuesta del Ejecutivo para modificar la ley de la Caja, el proyecto 163. Los puntos que acapararon de inmediato el debate y el malestar en la Comisión de Salud, Medios y Redes Sociales fueron el aumento de 3 años a la edad de jubilación para todos, el incremento de la cuota patronal en 3 puntos porcentuales y el incremento del aporte estatal en $1.200 millones por año. Por la Comisión de Salud desfilaron 481 personas de las 891 inscritas en una consulta que se movilizó también al resto de las provincias. A pesar de que el Ejecutivo esperaba agotar el tema en sesiones extraordinarias, terminó por acogerse a que se concluyera en enero del 2025 para que la ley no llevara la mancha de ser un madrugonazo, según palabras del propio presidente. El 23 de diciembre, y tras una fallida comisión tripartita para extender el análisis del tema, la Comisión de Salud inició la lectura del proyecto 163 y decidió analizarlo en 4 bloques para votarlo artículo por artículo. Al cerrar el 2024, la decisión final para salvar la Caja de Seguro Social aún es una asignatura pendiente. Hugo Enrique Famanía, Telemetro reporta.
Ese año Panamá registró un aumento considerable de casos de dengue que dejó decenas de defunciones. También el acceso a medicamentos estuvo entre las principales críticas de los miles de pacientes que asisten a las instalaciones de salud. El gobierno implementó estrategias para mejorar los sistemas. Viola Guevara nos cuenta más en la siguiente nota. Panamá alcanzó más de 30.000 casos de dengue este 2024, un aproximado de 82 por día y unas 50 defunciones. El país entró en zona epidémica sostenida, que llevó a las autoridades de salud a declarar una alerta sanitaria. Hemos tomado la decisión a través de la resolución 1580 del 25 de julio del 2024, que declara alerta sanitaria por dengue. La falta de algunos medicamentos en farmacias de la Caja de Seguro Social fue una constante, como en el caso de medicinas para el tratamiento de la diabetes. El no hay era el reclamo de asegurados. La insulina no hay. De Chorrera, que más lejos vengo. Yo he salido de Chorrera buscando esta pastilla y no hay. Esto llevó a las nuevas autoridades de salud a iniciar licitaciones y entrega de fármacos del MINSA a la Caja de Seguro Social. Y el tema de medicamentos no quedó ahí. Un comunicado del Ministerio de Salud sobre las reglas de importación de estos llevó a una aclaración del propio presidente de la República. La persona viaja y trae para su consumo las medicinas que necesita, no se las pueden prohibir. La condición de algunas instalaciones de salud fue otro de los males. Hay que llevar alcohol, porque lavamanos no sirve. Vayan a ver ese baño, cómo se lava mano, cómo está. Pero en medio de estas dolencias hubo varios alivios. Después de 12 años fue inaugurada la Ciudad de la Salud. La inauguración del Hospital de Cancerología, la implementación de cirugías cardiovasculares y de ortopedia en este nuevo complejo para reducir la mora quirúrgica, los 100 años del Hospital Santo Tomás y el traslado de pacientes del Hospital de Especialidades Pediátricas al Hospital Pediátrico de Alta Complejidad en la Ciudad de la Salud. Hoy entregamos formalmente a los panameños la Ciudad de la Salud. Ya tenemos en funcionamiento muchos de estos hospitales, muchos de estos institutos, centros de diagnóstico. Lo que estamos observando es una descentralización que va a ocurrir con un instituto como este. También se registraron casos de COVID-19 e influenza durante el año y en el penúltimo mes se reportó en Panamá el primer caso de fiebre oropouche, virus por el cual la Organización Panamericana de la Salud emitió una alerta epidemiológica ante un aumento de casos en la región. Viola Guevara, Telemetro reporta. Y el Parlamento Centroamericano no dejó de ser noticia este 2024. La inclusión de expresidentes panameños en ese organismo generó todo tipo de críticas por parte de la sociedad panameña. En el mes de junio se realizó la proclamación de los 20 diputados panameños electos para el Parlamento Centroamericano. Dentro de estos estaban los expresidentes Juan Carlos Varela y Laurentino Cortizo, así como también el ex vicepresidente José Gabriel Carrizo y los hijos del expresidente Ricardo Martinelli. Ni siquiera hay una democracia interna dentro de los partidos para escoger a estos candidatos. Y en efecto, también, tal como señalé, no hay una papeleta especial en donde aparezcan los 20 nombres de cada partido o nombres de los 20 candidatos del candidato de libre postulación presidencial para uno saber quiénes son. Ni siquiera hay eso. Siempre con la disculpa del Tribunal Electoral que hacer una papeleta de semejante magnitud pues sería una especie de sábana dentro de las papeletas de votación, cosas que no estamos de acuerdo porque otros países tienen papeletas o boletas de votación más grandes que las nuestras. El 20 de agosto pasado, el expresidente Juan Carlos Varela fue juramentado en el Parlacén. El acto se dio en medio del juicio relacionado con el caso Odebrecht. Por otro lado, los hermanos Martinelli y Linares, quienes renunciaron anteriormente a su condición de diputados para que sus investigaciones fueran tramitadas por la justicia ordinaria, han retomado sus curules.
Es decir, las investigaciones en su contra deben ser gestionadas por la Suprema Corte. De que es un refugio, es refugio. Personas que pensaban que iban a ser procesados penalmente ingresan al Parlacén porque, claro, es más difícil que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, con los beneficios que hay, te abre una causa, te procesa y quedes condenado, que una justicia ordinaria. Entonces eso ha servido pues para un refugio específico de gente que está eludiendo los procesos judiciales. Algo lamentable y no es funcional. Pero en octubre pasado, la atención se centró en la posible juramentación del expresidente Laurentino Cortizo y el exvicepresidente José Gabriel Carrizo. El acto no se llevó a cabo tras la oposición de varios diputados del Parlacén. Esto generó una serie de cuestionamientos, incluyendo la del presidente José Raúl Mulino. La ventana de oportunidad que yo veo para ir disminuyendo el Parlacén respecto a la República de Panamá es de frente a las nuevas elecciones, las del 2029. Si no podemos salirnos, que exista, ojalá, no sé, algún grado de consenso para que los partidos no postulen y se quede el Parlacén vacío de representación panameña. Pero eso es un querer mío. En este momento, yo no digo que eso pueda pasar o vaya a pasar. Ustedes saben cómo funciona la política y son 20 puestos de una vez. Lo que piensan son los 20 puestos, los privilegios y el salario. En lo personal, no le veo al Parlacén ninguna utilidad. Así que, pero tampoco puedo sacar al país del Parlacén. O sea, es una posición un poco contradictoria, pero no la puedo sacar, no lo puedo sacar. Así que al oyente, lo lamento en el alma, y qué más quisiera yo que firmara un decreto sacándonos del Parlacén hoy, pero no puedo hacerlo. Los diputados del Parlacén han luchado para tratar de justificar la permanencia de Panamá en este organismo, mientras la sociedad en general exige desde hace años la salida de nuestro país del ente que ha sido calificado de inoperante. Rolando Delgado, Telemetro reporta. Al menos 6 exfuncionarios de alta jerarquía fueron condenados durante el 2024. Algunos terminaron tras las rejas, mientras que uno logró reemplazo de pena. Zelaida Castillo nos brinda un recuento de estos casos. Por primera vez en Panamá, un expresidente fue juzgado por la Comisión de Actividades Ilícitas en el Istmo. Se trata de Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, quien en febrero de 2024 fue condenado a 10 años y 6 meses de prisión por blanqueo de capitales durante la adquisición de medios de comunicación en el caso conocido como New Business. Una decisión que adoptó la Corte Suprema de Justicia a inicios de febrero, tras responder a la última instancia legal presentada por el exgobernante. La pena contra Martinelli Berrocal truncó su aspiración de ocupar nuevamente el Palacio de las Garzas, y en marzo, el juzgado liquidador de causas penales emitió una orden de captura para los 5 condenados en la investigación, entre ellos el exmandatario, quien semanas antes se refugió en la Embajada de Nicaragua en Panamá. Lo que sucede es que, siendo asilado, no podía decirse que incumplió una medida cautelar porque él pasa a tener otra situación que por fuerza mayor y por convenios internacionales no deben impetrarse acciones de esa naturaleza en contra de Ricardo Martinelli. Junio estuvo marcado por despidos, renuncias y rotaciones a lo interno del Ministerio Público, donde renombrados fiscales como Zuleika Mur, Adesio Mojica y Aurelio Vázquez finalizaron su relación laboral con la institución. No hay ninguna intromisión. El Procurador General de la Nación no recibe presiones ni acepta presiones de nadie. Los escándalos dieron la bienvenida a la administración del mandatario José Raúl Mulino 2 meses después de haber asumido la presidencia, cuando denunció irregularidades en la adquisición de perforadoras de pozos valoradas en $10 millones, canceladas en el 2023, pero que fueron entregadas horas antes que finalizara la administración de Laurentino Cortizo. El manual de instrucción de las perforadoras fueron proporcionados en el idioma chino, porque son chinas, sin que ningún funcionario pudiera entender las formas de operarlas. Septiembre y octubre fueron los meses en que exfuncionarios pasaron a ser presidiarios. La primera captura fue la del exrepresentante de Caledonia, Ramón Ashby, quien fue condenado a 60 meses de prisión por el delito de peculado por el manejo irregular de más de $500,000 en perjuicio de la Junta Comunal que gestionó. Ashby tenía una orden de captura desde el 18 de julio.
Los exalcaldes Pedro Sánchez Moró y Bosco Vallarino estuvieron bajo la lupa de la policía, estamento que logró la aprehensión de ambos. Vallarino tiene 2 condenas que afrontar, una de 4 años por corrupción de servidores públicos y otra de 12 años por peculado. Mientras que sobre Sánchez Moró pesa una pena de 7 años por peculado relacionado con la malversación de fondos públicos. Te puede pasar esta pena de salir en un afiche que yo me voy a presentar para enfrentar lo que sea. Acabamos de realizar una diligencia de allanamiento en el corregimiento de San Francisco en un PH, donde dimos con la aprehensión del ex alcalde Bosco Vallarino. También el exministro Guillermo Ferrufino, tras 2 años de evasión, decidió entregarse a la justicia, mientras que su esposa fue aprehendida. Nuevamente, después de 10 años, 11 años, dando la cara como siempre la he dado. Nunca me escondí. Quien también terminó tras las rejas fue el exdirector del Programa de Ayuda Nacional, Giacomo Tamburelli, condenado a 4 años de prisión por peculado tras irregularidades en la compra de alimentos deshidratados, a los que se suma otra condena de 8 años por el manejo irregular para la creación de programas de infraestructura en la provincia de Herrera. Sin duda alguna, el 2024 estuvo marcado por casos de alto perfil que aún son investigados, como Lavallato u Odebrecht, cuyo proceso se estaría desarrollando a principios de 2025. Zelaida Castillo, Telemetro, reporta. Elecciones presidenciales en Venezuela, Estados Unidos y Uruguay, así como el derrocamiento del régimen de Siria, fueron los hechos más relevantes ocurridos en los últimos 6 meses de este 2024. El segundo semestre de 2024 estuvo marcado por las elecciones presidenciales en Venezuela. Los resultados del Consejo Nacional Electoral que dieron como vencedor a Nicolás Maduro frente al opositor Edmundo González Urrutia generaron oleadas de protestas y condena por parte de la comunidad internacional. España vivió la peor catástrofe en lo que va de este siglo. La Dana dejó más de 220 muertos y miles de damnificados. Pueblos enteros quedaron inundados y cubiertos de lodo. Estados Unidos le volvió a dar la llave de la Casa Blanca a Donald Trump. Ganó los comicios con 312 votos electorales y también con el voto popular. Su victoria frente a la demócrata Kamala Harris se dio tras varios procesos judiciales en su contra, mismas que calificó de cacería de brujas. Uruguay también eligió a su presidente. Después de una segunda vuelta, Yamandu Orsi, del Frente Amplio, se alzó con la victoria, llevando de esta manera a la izquierda a recuperar el poder. El delfín del expresidente José Pepe Mujica asumirá el cargo el 1 de marzo de 2025. A finales de noviembre, Israel y el grupo terrorista Hezbollah alcanzaron un alto el fuego. La tregua, que se dio con la mediación de Estados Unidos y Francia, puso fin a 2 meses de intensos enfrentamientos. Israel prometió responder con más fuerza si el grupo pro-iraní viola el acuerdo. Luego de 13 años de guerra civil, rebeldes yihadistas derrocaron al régimen de Bashar al-Assad. De esta manera se puso fin a la dinastía al-Assad, desde el padre Hafez hasta Bashar. Juntos gobernaron por 53 años a la nación árabe. Ahora, el país entró en un gobierno de transición, liderado por Mohamed al-Bashir, hasta marzo de 2025, cuando se haga el lanzamiento del proceso constitucional para la formación de un nuevo gobierno. Las últimas semanas de diciembre se vieron marcadas por las declaraciones provocadoras del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de querer recuperar el Canal de Panamá, comprar Groenlandia y convertir a Canadá en el estado 51. Y justo quien firmó los tratados para la transferencia del canal a manos panameñas, el expresidente Jimmy Carter, falleció a los 100 años. Es recordado por su incansable lucha por la paz. Rochex Robinson, Telemetro, reporta.
Bueno, parte de los hechos que marcaron la noticia a nivel internacional, Maciel David. Hablando de noticias internacionales, vamos a seguir con los deportes, Sí. David, internacionales. ¿Y qué nos traes? De todo un poco, Vamos a ver, diferentes cuéntanos, lugares cuéntanos. del mundo, a lo que te encanta, te gusta. Me gusta Yo sé- pasear, vamos a te conocer gusta el pasear. deporte internacional. Estabas paseando y te fuiste para el Super Bowl. Y otra vez en el Super Bowl la victoria para el equipo que la gente dice, no, este año no ganan. Pero Kansas City volvió y se llevó la victoria en un gran partido frente a los Eagles, ganando el Super Bowl. Eso fue en los primeros días del mes de febrero, consiguiendo otra victoria para Mahomes y su combo, que están buscando otra vez para esta temporada volver a ganar por tercera vez la NFL. Veremos qué pasa. En el fútbol europeo, el Real Madrid con victoria frente al Dortmund se queda con la final de la UEFA Champions League, partido donde los alemanes, que llegaron a sorpresa a la final, tienen oportunidades temprano, no logran anotar y el Madrid consigue la victoria con Carvajal para llevarse otra UEFA Champions League. Baloncesto de la NBA, regresa el histórico equipo de Boston, los Celtics, con la victoria frente a Dallas Mavericks, que llega con Luka Doncic a meterse en la final, a molestar un poco a Boston, pero al final el equipo del Celtics, con un gran Jaylen Brown y con un Tatum que también mejora al final, consigue la victoria Boston para quedarse con otro título del básquet de la NBA. En el béisbol de las grandes ligas llegan dos de los grandes equipos, las grandes franquicias. No se veían las caras desde 1981, Yankees y Dodgers en una serie mundial. Regresan acá, juego 1, parece que los Yankees se escapan con la victoria jugando fuera de casa, pero aparece la figura de Freddie Freeman y mete un tablazo por el jardín derecho que acaba las ilusiones yanquistas, pone la serie 1-0 y aunque fuera solamente el partido número 1, marca el ritmo del resto de la serie para que los Dodgers se queden con esa serie mundial. En el motor, en la Fórmula 1, Max Verstappen, nuevo triunfo en el campeonato del 2024, aunque diferente a otros porque no lo gana de punta a punta, no es que gana la mayoría de las carreras, muchos pilotos distintos consiguen triunfo para meterle picante y drama, pero el picante y drama se termina al final porque Verstappen nuevamente se queda con el título ganando a Fórmula 1. Y terminamos con el tenis, donde hay algunos movimientos en el tenis masculino. El italiano Sinner es el número 1 del mundo. Se acaba la época de Djokovic, ya se había acabado la de Federer, la de Nadal, así que ahora tenemos un tenista que no es de los de esos del Grand 3 o Big 3, que consigue victoria ganando Australia y ganando el US Open. Y en el lado femenino, la rusa Ariana Sabalenka se queda también con el número 1 del mundo del tenis femenino y también con victorias en el US Open y en los lados de Australia. En lo más importante que hemos tenido 2024 en el deporte internacional. Bien, gracias David. Allí usted tiene el pantallazo de todo lo ocurrido en cuanto a deportes a nivel internacional. Gustavo, David, amigos televidentes, y de esta forma llegamos al final de Hechos 2024, un repaso a las noticias más destacadas durante este año, un año que dentro de poco termina, dejando cambios, alegrías, tristezas, pero sobre todo la esperanza de mejores días, no solo para el país, sino también para cada una de las personas que habitamos en esta bella tierra. Bueno, de parte de todo el equipo humano de Telemetro reporta que día tras día trabaja incansablemente para mantenerlos informados. Queremos desearle un próspero 2025, que la felicidad inunde cada uno de sus hogares y que el nuevo año esté marcado por hechos positivos que podamos compartir con ustedes, nuestros fieles televidentes. ¡Felices fiestas! ¡Saludos!